La raza de los Saiyajins es obviamente una de las más importantes en todo Dragon Ball. Los protagonistas principales pertenecen a ella y muchas de las tramas también, historias, flashbacks, situaciones y hasta conflictos suelen suceder alrededor de los Saiyajin. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que también últimamente nos han estado enseñando bastante sobre ellos, en realidad aún hay mucho que no conocemos acerca de estos, en especial sobre los Saiyajins ancestrales. ¿Qué son? Pues en este video te explicaremos todo sobre esta raza antigua. Los Saiyajin actuales como Goku, Vegeta, Broly o todos los que vivieron en el planeta Bellitas son conocidos como Saiyajin modernos, o también Saiyajins de sangre pura. Sin embargo, son el resultado de la evolución de esta raza, pues hace mucho, pero mucho tiempo los Saiyajin eran muy diferentes, aún más barbáricos y salvajes, y sobre todo más poderosos. Este tipo de Saiyajin son ahora conocidos como los Saiyajins ancestrales, por lo que por obvias razones ya no existe ninguno. Claro, con algunas excepciones de viajeros temporales que más adelante veremos. Además de su modo de actuar más agresivo y ser mucho más poderosos, los Saiyajin ancestrales también son llamados prehistóricos. Poseían un ki maligno muy diferente a sus contrapartes modernas y aunque se podían transformar también en Ozaru o Super Saiyajin, sus transformaciones también tenían sus propias diferencias. ¿Y de dónde salió todo esto si en Z nunca lo mencionaron? Todo ocurrió desde la batalla de los dioses, donde se menciona la leyenda del Super Saiyajin Dios y se habló también de Yamoshi, y cómo este combatió contra los Saiyajins malvados. Esto ocurrió antes de la conquista del planeta Vegeta y se quedaran a vivir ahí. Por lo tanto, mucho antes de servirles a Freezer y probablemente esa historia olvidada que actualmente los descendientes no conocen. Tal y como lo comentó Shenlong, la mayoría de los Saiyajins ancestrales eran realmente malvados. El ejemplo más conocido que tenemos y que seguramente conozcas es Kamba, un personaje que ha hecho varias apariciones en Dragon Ball Heroes, pero el anime casi nunca explicó al 100% el origen de este tipo de Saiyajin. Él es un Saiyajin ancestral y fue traído a las épocas modernas por Fu, quien se lo pidió a las esferas del dragón y por esa razón lo consideran un viajero temporal, aunque realmente uno traído a la fuerza. Como vimos en Dragon Ball Heroes, Kamba cuenta con un aura muy peculiar de color negro y rojo, que ningún otro Saiyajin había mostrado. Es una aura maligna la cual puede servirle para muchas cosas, tanto atacar, defenderse, controlar a otros. Incluso puede crear una cola artificial para seguir peleando. Pero definitivamente lo que más llamó la atención de este personaje fue su potencial como guerrero. Incluso sin transformaciones, Kamba tenía un poder que rivalizaba hasta con Bellito, una locura realmente. Y no es porque él sea una especie de Saiyajin poderoso, sino porque los Saiyajins ancestrales tienen esas características, y las fueron perdiendo con el tiempo. Debido a lo diferente que era su ki en comparación a los Saiyajins modernos, sus transformaciones también son diferentes, comenzando con la de Ozaru, que curiosamente tiene mucho parecido con el Ozaru dorado de Dragon Ball GT. Sin embargo, no se ha dicho que sean lo mismo y comparando los detalles podemos ver que es muy diferente de un Ozaru dorado. Para empezar, su color ni siquiera es amarillo, sino más bien de un tono naranja. Sus ojos son rojos, pero eso sucede con todos los Ozarus. Y finalmente su cabello mantiene la misma forma y estilo que su estado base, pero de un color naranja al igual que su cuerpo. Su poder es exageradamente alto. Al igual que en estado base, en el caso de Kamba pudo causarle daño al sello del planeta prisión, algo que ni Goku Blue ni Goku Xeno en Super Saiyajin 4 pudieron hacer. Lógicamente, pues este Kamba al pelear contra Bellito usando el Kaioken lo defusionó de un ataque. En su estado de Super Saiyajin tiene algunas similitudes con los Saiyajins modernos. Su piel se vuelve más clara, su cabello dorado sin cambiar mucho de peinado y los ojos azules, con la diferencia de que cuenta con las pupilas de color negro como si de un Super Saiyajin 3 se tratara. Esto en la versión del anime. Y otra diferencia bastante grande es que su cola se mantiene de color café, mientras que los Saiyajins modernos cuando se transforman su cola también cambia de color. De aquí pasamos al Super Saiyajin 3, otra forma que Kamba también mostró. Los cambios que ya conocemos son el cabello más largo y puntiagudo, la falta de cejas y los ojos azules, esto con las pupilas negras, como la versión de Goku en el anime, pero ¿qué más hay? Su cola sigue siendo café y su aura de un color rojo oscuro. Curiosamente, cuando el Saiyajin utiliza el Super Saiyajin 3 a su máximo potencial, la apariencia cambia más, siendo más musculoso y teniendo los ojos completamente blancos y sin ningún aparente límite de tiempo, o algún efecto secundario, como si tuviera la transformación perfeccionada. Además, luego de que el usuario tiene un tiempo con este máximo poder se acostumbra, sus pupilas aparecen de nuevo, pero de un color rojo. En cuanto a las técnicas exclusivas que han mostrado los Saiyajin ancestrales, tenemos el ki maligno. Como mencionamos, pueden usarla para controlar a otros, o mejor dicho, para convertirlos.
Esto un estado berserker como le sucedió a Goku, o para otorgarles también poder, si es que logran controlarlo como ocurrió con Tarles o el mismo Vegeta. Además eso no es todo, pues el ki maligno es tan brutalmente poderoso que no solo sirve como arma, sino también puede crear garras o manos. Y como mencionamos, crear una cola hecha de ki. Fu le cortó la cola a Kamba cuando se convirtió en Osaru porque era muy peligroso, y en el manga podemos ver que para recuperar fuerzas utilizó esta técnica para crear una cola de ki maligno, y así desatar todo su potencial. Curiosamente hay un Saiyajin moderno que parece tener las mismas características de los ancestrales, y este sería el mismísimo Broly. Su físico luce igual de imponente que ellos, además de su extremo poder incluso en forma base puede rivalizar o superar a los Saiyajins Dios. Su personalidad agresiva cuando se enoja, los ojos completamente blancos, cuando está en estado full power y las pupilas negras en el estado Osaru humano. Así que probablemente Broly sea una especie de mutación, un ser que cuenta con rasgos ancestrales que se encuentra en su ADN, pero usualmente escondidos o dormidos. Entre los Saiyajins ancestrales también hay una subespecie, por decirlo de alguna manera, conocidos como los Saiyajin Dios, no por la transformación, sino por su raza. Ellos fueron descendientes del Super Saiyajin Dios original, que ojo no se debe confundir con Yamoshi porque no es él. Yamoshi fue el primer Super Saiyajin. El primer Super Saiyajin Dios fue otro y no se sabe su nombre. Yamoshi únicamente sabía el ritual para acceder. Este primer Super Saiyajin Dios sin nombre, del cual proviene la raza de los ancestrales buenos, tenía un buen corazón. Los protagonistas de Legends, Shallot y Gilbert son descendientes de él, y por otro lado también pueden convertirse en Saiyajin Dios de manera natural. Sin embargo, el primer Dios fue derrotado por los Saiyajins ancestrales malvados, y toda su raza fue eliminada también, solo Shallot y Gilbert, viajeros temporales, sobreviven. Y todos los Saiyajins modernos que quedan como Goku y Vegeta descienden de los ancestrales malvados. Por eso no tenían la capacidad de transformaciones divinas de manera natural, y requieren algún entrenamiento o ritual. De hecho es bastante probable que Kamba fuera parte de los Saiyajins ancestrales que lucharon con el primer Saiyajin Dios, porque cuando ve a Goku utilizar esa transformación se sorprende bastante, y lo llama bastardo, como si lo conociera de antes y tuviera una especie de resentimiento o enemistad con él. El hecho de que los Saiyajin ancestrales lograron eliminar la raza del Super Saiyajin Dios habla de su enorme potencial y el poder que tenían. Y esto queda bastante claro con Kamba y cómo podía pelear sin problemas con Goku y Vegeta incluso fusionados, algo que ningún otro Saiyajin moderno podría hacer, ni siquiera Broly, pues una vez fusionados ya fue superado. ¿Por qué esta enorme cantidad de poder no fue pasada de generación en generación a los modernos? ¿No se supone que el poder es la principal característica de los Saiyajin y esto debió ser un factor muy importante en su evolución? Pues sí, en teoría los Saiyajins más poderosos debieron ser los que sobrevivían, y con el paso de millones y millones de años pasarían este enorme poder a sus descendientes, pero esto no fue así. Se desconoce exactamente el porqué, aunque una buena explicación podría ser la hibridación con otras especies. Como lo sabemos, los Saiyajin se pueden reproducir con otras especies como los humanos y mantener sus rasgos y perder otros. Los híbridos humanos no son nada violentos y tienen un potencial mucho más grande, aunque casi no se interesan por las peleas y este tipo de cosas pudo pasar hace millones de años. Seguramente los Saiyajin resultantes de esto poco a poco fueran perdiendo el enorme poder que tenían los ancestrales. También sus características físicas fueron cambiando y su facilidad para transformarse también. Además de que aunque sí que mantuvieron su forma barbárica, esta también fue mucho menor a la que se conocía de los ancestrales, quienes literalmente tenían que masacrarse entre ellos mismos. Algo muy interesante con las transformaciones es que estas se fueron perdiendo hasta que el Super Saiyajin fue básicamente una leyenda, un cuento de hadas que ni siquiera se creía real. Y aunque tampoco es explicado, y esto podría estar relacionado con algo muy interesante. A pesar de que Kamba tenía incluso el Super Saiyajin 3 Full Power, este realmente no era muy diferente al poder en estado base. Es decir, sí que se volvía más poderoso, pero no tenía un aumento equivalente al de Goku base o un Super Saiyajin 3, por ejemplo. Es posible que a los Saiyajins ancestrales las transformaciones realmente no les aumentaran el poder bruto, sino que les dieran características para resistir más en la batalla, como una especie de mejor manejo del ki. Poco a poco, con el paso de millones de años y la hibridación con otras especies, los Saiyajins fueron perdiendo su enorme poder base y la capacidad de transformarse tan fácilmente. Y a cambio este enorme poder, en lugar de perderse por completo, se fue quedando con las transformaciones. Es decir, solo los que pudieran transformarse conseguían acceder a un poder tan extraordinario como el de sus ancestros.
tal vez como una especie de estado de emergencia, porque obviamente al hacerse menos barbáricos era menos necesario tanto poder. Y así hasta el punto en cómo peleaban con especies muy inferiores para conquistar planetas. Su poder se redujo enormemente en forma base y perdieron la capacidad de sus fases de Saiyajin naturalmente, quedando ese enorme poder ancestral dormido y siendo la cola solo el único rasgo hereditario de ello. Por eso es tanto su punto débil como una forma de canalizar su poder. Y bueno, esto ha sido todo lo que se sabe acerca de los Saiyajins ancestrales y un poco de teoría de nuestra parte, sobre todo del cómo fueron evolucionando hasta convertirse en los Saiyajins modernos. Déjanos en los comentarios qué otras cosas te gustaría saber y sobre qué otros temas quisieras que habláramos en otros videos.